Bien, el lunes vimos estructuras de repetición y vimos cómo se usan, ¿verdad? Se usan por medio de contadores o por medio de centinelas, ¿sí? No sé si tienen claro esto, ¿verdad? Me gustaría saber si todo esto está claro para que podamos continuar, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Esto tiene que estar súper claro para que podamos entender lo que viene después, ¿verdad? Entonces, ese ejercicio que hizo sí está claro. muy bien. Sí, bueno, no era ejercicio, era solamente para que entendiéramos las repeticiones, ¿verdad? Bien, entonces vamos a explicar cómo podríamos usar esto en algún ejercicio. Por ejemplo, el que les dije, ¿verdad? Un programa que me determine si un número es primo, ¿verdad? Si un número es primo. Entonces, bien, vamos a hacer el análisis correspondiente, ¿sí? En primer lugar, si es primo o compuesto. ¿De acuerdo? Es más, podríamos ir más allá, y si es compuesto, quizás podríamos encontrar los factores que son primos, ¿verdad? Solo que para eso quizás necesitaríamos estructuras de repetición anidadas, que es algo que vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Pero bueno, vamos a determinar si un número si un número es primo o compuesto. Para empezar, ¿a qué número se le calcula si es primo o compuesto? ¿A qué tipo de números? A ver. ¿Tiene sentido hablar de número primo si es un número real cualquiera? Sí. ¿Seguros? ¿Puedo calcular si 0.003 es primo? Entero sería. Tienen que ser enteros y, bueno, y son enteros no negativos, ¿verdad? Enteros positivos, ¿sí? Entonces, de entrada, ¿sí? La entrada debe ser un número entero. Nada más. Ahora, y aquí es donde más nos vamos a detener, ¿verdad? Proceso. ¿Cuál es el proceso que vamos a usar para calcular si, o para determinar si el número es primo? ¿Qué es lo que hacemos nosotros para determinar si un número es primo? Lo dije la clase pasada, pero cada quien puede hacerlo de una manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para cuando estamos determinando si un número es primo? Por ejemplo, vaya, vengo yo y quiero determinar si 11 es un número primo. Ya sé que es un número primo, ¿verdad? Pero si no supiera, ¿sí? Vaya, un número que quizás no conocemos. 235. No, 239. Vamos a ver, 237, quizás.
Bueno, 233. No sé si va a ser primo o compuesto. Pero ¿qué es lo que hacemos? Primero, ¿qué hacemos? Dividimos 233 entre 2. Voy escribiendo así, entre 2. Ahora, ¿qué verifico? Que esa sea una división exacta. Pero 233 dividido por 2, ya sabemos que no va a ser exacto, ¿verdad? ¿Sí? No exacto lo voy a poner acá. Es una división exacta. Entonces, como no es divisible por 2, seguimos, ¿verdad? Con el siguiente número primo. Que es el 3. Primos que nosotros conocemos, ¿verdad? 233 entre 3. Claro, no va a ser divisible por 3 porque 3 más 3 me da 6, más 2, 8. ¿Verdad? No es exacto tampoco. ¿Sí? Luego dividimos 233 entre 4. ¿Sí? Pero 233 entre 4 tampoco es exacto. ¿De acuerdo? Y así podemos seguir, ¿verdad? 233 entre 5, que no va a ser exacto. Entre 6, tampoco, ¿verdad? 233 entre 7, quizás, no da. 233 quizás entre 11, no. Siguiente número es 13, 233 entre 13, ¿sí? Y así hasta que llegamos a 233 entre, quizás, ¿cuál es la mitad de 233? Sería 117, ¿verdad? Bueno, 117. De ahí en adelante ya sabemos que no va a ser exacta la división, ¿verdad? ¿Sí? Porque todas las divisiones, vaya, si yo divido 233 entre 117, que es un poquito más de la mitad, eso me va a dar 1.99. ¿De acuerdo? Todos los demás resultados van a estar entre 1 y 2. O sea, van a ser números que van a ser mayores que 1 y menores que 2. ¿Sí? Cuando es arriba de la mitad. Entonces ya no me interesan. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Entonces, de ahí en adelante ya no sigo probando, ¿verdad? Si ninguno fue divisor de 233, entonces de ahí en adelante ya no hay ninguno. El único divisor que vamos a encontrar más adelante es 233, o sea, el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos observar varias cosas. Lo que nos interesa no es tanto cuál es la división de 233 entre 2, sino si es exacta o no. Eso es lo que nos interesa. ¿De acuerdo? Entonces, miren cuál va a ser la idea que vamos a seguir. Vamos a supondremos que, dada la entrada, aquí le vamos a poner que la entrada va a ser n. N es primo Lo siento, jóvenes, se me fue la electricidad un momento. Ahorita reanudamos.
Bien, entonces vamos a suponer que dada la entrada n, que es un entero, n es un número primo hasta que se demuestre lo contrario. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a suponer. Bien. O sea, que vamos a buscar divisores. Si no encontramos ningún divisor, ¿sí? Además de el divisor que es 1 y el mismo, pero esos no los vamos a probar porque ya sabemos que son divisores. Pero si encontramos un divisor distinto de 1 o del mismo número, entonces ya no es primo. Con uno que encontremos, con el primero que encontremos ya estamos seguros que no es primo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, el proceso consistirá también en ir, esto es a grandes rasgos, ¿verdad? Esto lo podemos refinar y podemos decir que, perdón, lo que vamos a ir haciendo es, aquí lo voy a escribir, refinamiento. Refinamiento de esto. Supondremos que n es primo. Luego, buscaremos si tiene algún divisor. Esto no tienen que escribirlo ustedes, solo lo hago para que ustedes vayan entendiendo cómo crear el algoritmo, ¿verdad? Buscaremos si tiene algún divisor distinto de 1 o n. Si lo tiene, al encontrar uno, ¿sí? No importa cuál sea, puede tener más de uno, ¿verdad? Al encontrar uno, ya no será primo. ¿Sí? Claro, hay que ver, esto se puede ir refinando todavía más. ¿Cómo vamos a buscar si tiene algún divisor? Tendremos que hacerlo con una estructura de repetición, ¿verdad? ¿Sí? Para que vaya probando con varios números. Entonces, vamos a programarlo. Bueno, la salida será un mensaje, ¿verdad? Y por cierto, esto de proceso de refinamiento lo pueden encontrar en el libro de Deitel, bien explicado, ¿verdad? Y van un ejemplo también en el que hacen un refinamiento más largo, ¿verdad? Lo pueden leer ahí en el libro también. La salida va a ser un mensaje, ¿verdad? Un mensaje de si n es primo o compuesto. O sea, si no es primo, es número compuesto, ¿verdad? Ese es el teorema fundamental de la aritmética. Nos dice que un número es primo o producto de primos, o sea, compuesto. Bien, entonces, vamos a definirnos aquí dos variables enteras. N, que va a ser el número, como entero. Y vamos a definirnos una variable que va a ser la variable contadora. Le vamos a llamar I. Como el índice, ¿verdad? Bien, ahora, le vamos a decir al usuario que ingrese o que escriba un número entero positivo. Bueno, vamos a leer ese número. Vamos a poner en N. Nos vamos a crear también otra variable, no lo había dicho. Vamos a crearnos la variable que se va a llamar primo. Y esta variable va a ser tipo lógico. ¿Sí? Y vamos a inicializar esta variable como
como verdadero. Esa variable va a ser verdadero. O sea que, ¿qué estamos suponiendo aquí? Que el número que ingresa va a ser primo. ¿Sí? Hasta que encontremos un divisor, ¿verdad? Si no lo encontramos nunca, pues entonces sí es primo. Pero si encontramos un divisor, con uno que encontremos ya no es primo. Bien, entonces, nos vamos a hacer un mientras. ¿Sí? Ahora, ¿cuál debería ser mi condición? Me gustaría que participen. ¿Hasta dónde voy a llegar? Tengo que... Hasta n. Puede ser hasta n. Puede ser hasta n. Y va a ser el contador, así que ahí lo voy a inicializar en 2, porque vamos a empezar en 2. Yo sé que 1 es divisor, pero ese no nos interesa, ¿verdad? Es un divisor distinto de 1 de n. Entonces, podemos llegar hasta n, pero recuerdan lo que les dije acá, cuando expliqué esto. Con que lleguemos a la mitad basta, porque después de la mitad, ¿sí? Si es mayor que la mitad, si es mayor que la mitad, entonces ya no vamos a encontrar ningún divisor. ¿Sí? Pero hasta n les va a funcionar también. Claro, sin incluir n, ¿verdad? Porque si incluyen n, el programa va a encontrar un divisor. Entonces n no habría que incluirlo. Entonces, más que todo sería llegar hasta n-1, ¿verdad? Pero vamos a llegar hasta la mitad, ¿verdad? ¿Se entiende eso? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Está claro. Muy bien. Mientras i sea menor o igual que n entre 2, ¿sí? Que ahí es el contador. Entonces vamos a ir viendo si es divisor. ¿Cómo vamos a ver si es divisor? Lo vamos a hacer con un operador aritmético que es el módulo. ¿Sí? Entonces voy a escribir aquí. Si n módulo i es igual a 0, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el módulo? Voy a explicar lo que hace el módulo. El módulo me devuelve el residuo de dividir un número por otro. Por ejemplo, si yo tengo 15 módulo 2, ¿qué significa esto? Me va a dar el residuo de dividir 15 entre 2, pero división entera, ¿verdad? La división que aprendimos en la escuela. 15 entre 2, ¿cuánto es? 7.5. No, pero en división entera sería ¿cuánto? O sea, 7.5 es correcto, ¿verdad? Pero en división entera 7. sería 7, ¿sí? Con residuo 1. Con residuo 1, sí, porque 7 por 2, 14, más 1, 15, ¿verdad? Entonces, 15 módulo 2 sería 1, el residuo de dividir 15 entre 2. ¿Qué sería, por ejemplo, 17 módulo 5? ¿Cuánto es 17 entre 5? En división 2. entera. No sería 2 porque es muy 3. bajo. Sería 3. Recuerden que es el número que más se acerca, pero sin pasarse, ¿verdad? Entonces 3 por 5 me da 15, no se pasa de 17. ¿Y cuál es el residuo? Sería 2. Es que yo le estaba dando. ¿Cómo? Ah, me estaba dando el módulo de un solo. Ya. Sí. Sí, lo siento. No sabía. Bien, entonces, por ejemplo, 24 módulo 5 sería 4, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es lo que me da el módulo. Si el módulo da 0, por ejemplo, si yo divido 8 entre 2, ¿cuál es el residuo? Es 0, porque es una división exacta, ¿verdad? Entonces, 8 módulo 2 me da 0. Entonces, voy a escribir aquí que si el número al que quiero ver si es primo, módulo i,
es igual a 0, o sea que es una división exacta, entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí la variable primo va a ser igual a falso. ¿Sí? Porque en el momento en que encuentre que i es divisor de n, entonces ya significa que no es primo, porque tiene otro divisor además de 1 y además de n. ¿De acuerdo? Lo único que nos queda aquí es que a i le sumemos 1, ¿verdad? Cada vez. Así va a empezar dividiendo entre 2, porque ahí lo inicializamos en 2, ¿verdad? Empieza dividiendo entre 2, luego entre 3 y así hasta llegar a la mitad. ¿De acuerdo? Una vez que ya tenemos esto, ¿verdad? No importa si encuentra varios divisores, ¿verdad? Porque siempre le va a asignar falso. ¿Sí? Y si no encuentra ninguno, nunca se va a cambiar esto. Porque aquí va a entrar solamente si esto se llega a cumplir, ¿verdad? ¿Sí? Y si nunca se cumple, entonces nunca va a hacer esto. Entonces significa que no encontró un divisor y el número es primo. Entonces, lo único que nos queda es escribir si primo es igual a verdadero. Entonces vamos a escribir n, voy a dejar un espacio, n es un número primo. Si no, vamos a escribir que n es un número, en lugar de primo, compuesto. ¿Sí? Vamos a ver si 233 era o no primo. ¿Sí? Bueno, aquí voy a usar el signo de asignación para poder distinguirlo, ¿verdad? Siempre funciona, pero solo para... Igual acá. Aquí sí es comparación, ¿verdad? Esto es comparar. Igual acá, estamos comparando. Bien, vamos a probarlo. $233, vamos a ver qué era. Miren que sí escogí un número primo. Veamos 234, ese no es primo, ¿verdad? Ese es compuesto porque es divisible por 2. ¿Sí? ¿Ven? 234 es un número compuesto. Un 10, por ejemplo, es compuesto. El 11 es primo, ¿verdad? ¿Sí? Ven. No sé si está claro esto. Si no hubiera puesto al principio de que primo siempre era verdadero, ¿qué pasaría con el programa? Si no inicializo la variable, no tendría con qué comparar aquí. Acá, por ejemplo. No sé cómo lo va a tomar el psaint, ¿verdad? Pero eso estaría, al menos lógicamente, estaría mal. Quizás le va a asignar un valor cualquiera, o por defecto le va a asignar o verdadero o falso. No sé qué le va a asignar, pero vamos a ver. Si yo ingreso un 3, me dice que 3 es un número compuesto. Creo que le asigna falso por defecto. Vamos a volverlo a hacer. Sí, creo que sí, le asigna falso. Entonces no podemos permitirnos eso, ¿verdad? Tenemos que inicializarlo. Porque yo ese es el plan que estoy siguiendo, ¿verdad? Estoy suponiendo que el número es primo. ¿Sí? Entonces, si usted no hace esto, el psaint le asigna falso, así aleatoriamente. Creo que es porque como se usa 0 para falso y 1 para verdadero, entonces por eso. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, muchas gracias. Muy bien. Vamos a hacernos una prueba de escritorio.
En la prueba de escritorio nosotros ponemos las variables. ¿Sí? Vamos a probar con 11, número 11. Y vamos a tener aquí la variable n, vamos a tener la variable i y vamos a tener la variable, la otra, primo. Vamos a ver cómo van a ir cambiando estas variables. Primero, inicializamos las variables, ¿sí? Bueno, si queremos ser estrictos, ¿verdad? Si queremos ser estrictos, podemos tener por aquí también la pantalla, ¿verdad? Pantalla, vamos a poner acá. Entonces, vamos a ir ejecutando el programa nosotros. ¿Qué es lo primero que se hace? Se definen las variables, ya las escribí ahí, ¿verdad? Después, ¿qué hacemos? En esta instrucción, a primo le asignamos el valor de verdadero. Bueno, en lugar de escribir toda la palabra, solo voy a escribir v. ¿Sí? Y ahí le asignamos el valor de 2. A n todavía no le hemos asignado ningún valor, ¿verdad? Luego, ¿qué pasa? En la pantalla, la siguiente instrucción es escribir en pantalla. ¿Qué va a aparecer en pantalla? Escriba un número entero. En las pruebas de escritorio, cuando haya que introducir números, yo se los voy a dar, ¿verdad? En este caso vamos a introducir n igual a 11. Entonces aquí lo siguiente es leer n. Entonces, yo voy a escribir un 11 acá, ¿verdad? ¿Sí? Esto va a ir apareciendo ahí en pantalla. Esto no es necesario escribirlo, pero como lo escribimos, le damos enter, así quedaría la pantalla. Y se va a almacenar en n. ¿Sí? Luego, venimos acá. La siguiente instrucción es esto, ¿verdad? Mientras. Esta estructura. n entre 2, o sea, 11 entre 2, aquí lo hace división exacta, ¿verdad? Sería 11 entre 2 sería 5.5. Entonces, ¿es 2 menor o igual que 5.5? Sí. Entonces entramos aquí. Ahora, n módulo 2, ¿cuánto me da? ¿Me da 0? No, ¿verdad? 11. N módulo i, ¿verdad? 11 módulo 2 me da ¿cuánto? Me da, así como vimos el módulo, ¿cuánto me da? 1, Lee. Me da 1, ¿sí? Me da 1. Entonces, esta condición de acá es falsa. Por lo tanto, no entra y no ejecuta esta instrucción. Lo siguiente que hace es que le suma 1 ahí, ¿verdad? N sigue valiendo 11. Y primo sigue siendo verdadero, ¿verdad? No lo voy a escribir todavía. Ahora, n módulo i. N sigue siendo 11. Ahora i es 3. 11 módulo 3, ¿cuánto me da? Bueno, sería el más cercano es 3 por 3, ¿verdad? 3 por 3 me da 9. Entonces, 11 módulo 3 me da 2, que es distinto de 0. Entonces, esto no es cierto, esto no es verdadero, por lo tanto, no ejecuta esta instrucción. Venimos acá y le sumamos 1 ahí. ¿Sí? Esto sigue siendo verdadero, ¿verdad? No se ha cambiado. ¿Sí? Ahora vamos a ver. 11 módulo 4. Bueno, 11 módulo 4 sería 2. Bueno, no es 2. 11 módulo 4 es 3, ¿verdad? ¿Sí? Me da 3. El punto es que es distinto de 0. Entonces, esto no es verdadero. Entonces, no hace esta instrucción. Entonces, primo sigue siendo verdadero. Luego, y ahí le sumamos 1, ¿verdad? ¿Sí? Ahí le sumamos 1. Y ahora sería 5. 5 es menor o igual que 5.5. Sí. Volvemos a entrar acá. 11 módulo 5, ¿cuánto me da? Me da 1, ¿verdad? Es distinto de 0, por lo tanto, no entra acá y primo sigue siendo verdadero. Le sumamos otra vez 1 ahí. Ahora ahí vale 6. Ahora, 6 es menor o igual que 5.5. Falso, entonces se termina el mientras. ¿Sí? Noten la importancia, ¿verdad? De esto. Se termina el mientras. ¿Cuál es la siguiente instrucción?
Si primo es igual a verdadero, ¿es primo igual a verdadero? Sí, quedó como verdadero. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué escribe en pantalla? Primero escribe el número, que es 11, y luego el mensaje es un número primo, que es un número primo. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Qué les parece si hacemos cuando n es 4? Si n es igual a 4, yo voy a tener, no voy a hacer la pantalla, ¿verdad? Si n es 4, tengo n, tengo i y tengo la variable primo. Volvemos a empezar, ¿verdad? Primo es verdadero, i es igual a 2. Después escriba un número entero positivo, aparece en pantalla. Ingresamos el 4, o sea que n ahora es 4. ¿Sí? Ahora, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta n igual a 2, ¿verdad? Ahora, es 2 menor o igual que 2, verdadero. Entonces entramos acá. Ahora aquí, n, que es 2, módulo 2, ¿es una división exacta? Sí, ¿verdad? Porque n módulo 2 es 0. 2 entre 2 es exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí le vamos a cambiar el valor a falso. Luego le sumamos 1 a i, que haría 3, esto sigue siendo 4. Pero 3 no es menor o igual que 2, entonces ya se termina el mientras, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que primo quedó con el valor de falso. Ahora venimos acá, ¿primo es igual a verdadero? No. Entonces, ¿qué se cumple? La otra instrucción. ¿Y qué escribe en pantalla? 4, el valor de n, que ese nunca cambió. 4 es un número compuesto. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? ¿Qué pasaría si pone 1 en el programa? Si pone 1, sería un problema. Pero diría que es un número primo. Sí, por la forma como tenemos el programa. Así como lo tenemos, estamos esperando que el usuario haga caso a las instrucciones, ¿verdad? Y que escriba un entero positivo. Ah, bueno, pero no lo escribí aquí, ¿verdad? Distinto, mayor que 1 le puedo poner. Si no, yo puedo validar que ese número sea entero, que sea positivo y que sea mayor que 1. Puedo validarlo. Y eso lo vamos a hacer con la siguiente estructura de repetición. ¿Sí? Con la siguiente estructura de repetición, que es repetir hasta que. ¿Cuál es la importancia de esta estructura? Bueno, esta estructura sería así, miren. Bueno, mi computadora no me está respondiendo muy bien el día de hoy. Bien, vamos a ir viendo la sintaxis. La sintaxis es así. Voy a escribir repetir, luego aquí una serie de instrucciones hasta que una condición, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es, o la diferencia con el mientras, es bien sencilla. En el mientras, si esta condición no se cumple de entrada, nunca va a entrar a las instrucciones del mientras. Pero en esta,
tenemos asegurado que las instrucciones, ¿sí? Las instrucciones se van a ejecutar por lo menos una vez, ¿sí? En el mientras puede ser que las instrucciones nunca se ejecuten. Por ejemplo, si contador es igual a 11 y yo ejecuto esto, ven que nunca se ejecutó lo de mientras. Porque como esta condición es falsa de entrada, entonces no se ejecuta. Y llegamos de un solo a esto. Pero con esta estructura, lo que sucede es que sí se va a ejecutar por lo menos una vez. Entonces el diagrama de flujo sería así. Tenemos aquí las instrucciones del... Siento, jóvenes, está súper lenta mi computadora. Del repetir hasta que. Se van a ejecutar por lo menos una vez, como dije antes. ¿Sí? Luego aquí voy a tener la condición. Si la condición es verdadera, ¿sí? Vamos a volver a ejecutar las instrucciones, que ya se habían ejecutado por lo menos una vez, ¿verdad? Y si la condición es falsa, seguimos con el flujo del programa, con la siguiente instrucción. ¿Sí? Este sería el diagrama de flujo. No sé si está clara esta instrucción, esta estructura. ¿Cómo la ven? ¿Cómo sabe esa estructura cuántas veces repetir algo? ¿O nosotros lo ponemos desde el inicio? No, exactamente como, sí, exactamente como la del mientras, con contador o con centinela. Gracias. Sí, es exactamente. Bueno, vamos a ver. Voy a escribir aquí. Repetición. Perdón, repetición I. Voy a definirme I como un entero. Luego voy a inicializar I en 0. Y puedo ponerle hasta que I sea igual a 5, digamos. O sea que esto, bueno, vamos a inicializarlo en 1. Y aquí le vamos a ir sumando, por supuesto, 1 cada vez, ¿verdad? Si no, nunca va a cambiar el valor de I. ¿Verdad? Y va a ser un bucle infinito, como ya sabemos. Entonces, noten que funciona exactamente igual, ¿verdad? Lo único que cambia es la condición. No sé si me escuchan bien todavía, porque está lloviendo acá y... Sí, se escucha. Sí, se escucha bien. Muy bien. ¿Sí? Entonces, se ejecuta la primera, ¿verdad? Noten algo, ¿verdad? Puede haber problemas con el índice, porque aquí le puse que llegara hasta cuando I sea igual a 5, ¿verdad? Entonces, justo cuando I es igual a 5, se finaliza el programa, ¿verdad? ¿Sí? Se finaliza. Entonces, habría que tener cuidado. Otra forma de escribir esto es la siguiente. Hacer o repetir también, ¿verdad? Hacer o repetir, cualquiera de las dos. Repetir. Y voy a hacer exactamente esto. Pero aquí en lugar de hasta que, voy a escribir mientras que. Mientras que.
Entonces, aquí sería mientras que i sea menor o igual que 5. Vamos a ver cómo funciona. Ah, bueno. Tengo un problema. No sé si ya vieron cuál es. Además de que está lenta mi computadora. Tengo un problema en el programa. No ha cerrado el mientras. ¿Cómo? Noten que aquí, les voy a poner aquí una división. Permítanme, voy a cerrar la... Creo que no cambié mucho, ¿verdad? Bueno, si lo vuelvo a correr, noten que aquí finaliza esta estructura y aquí empieza esta otra. ¿Cuál es el problema? Que i quedó con valor de 5. Entonces me lo hace una vez, pero como después le suma 1 ahí, queda con valor de 6. Y 6 no es menor o igual que 5. Entonces esta nunca se vuelve a repetir. ¿Lo ven? Por ejemplo, si yo aquí le pusiera menor o igual que 10, empezaría en 5 y terminaría en 10. ¿Lo ven? Entonces, otra cosa que puedo hacer acá es volver a inicializar i en 1. ¿Sí? Así. ¿Observan? Yo ya puedo ponerle acá menor o igual que 5. ¿Sí? Y en esta forma no tenemos el problema de acá. ¿Verdad? No tenemos el problema de acá. Aunque aquí se puede arreglar fácilmente, ¿verdad? Aquí podría ponerle 6 y ya me hace las 5 repeticiones que yo quiero. Pero si le pongo 5 solo me hace 4. Bien, no sé si está claro esto. No sé si me escucharon bien. ¿Cómo lo ven? Se mira raro eso. ¿Cómo? Se mira un poco raro el último que puso de repetir y mientras que. Sí, o sea, mire, aquí es hasta que se cumple exactamente esto. Pero aquí es mientras se cumpla esto, se va a estar repitiendo. No sé si ve la diferencia. ¿Puedo repetirlo una vez más? Sí, o sea, aquí es hasta que es exactamente igual a 5, se va a estar repitiendo esto. Pero aquí es mientras que i sea menor o igual que 5. Nota la diferencia en el relato, ¿verdad? En la forma como se dice. Sí. Entonces, así es como funciona. ¿Sí? No sé si le quedó claro ahora. Sí, está un poco más claro. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien. Bien, vamos a continuar el lunes. Creo que no los estoy escuchando bien y ustedes tampoco me están escuchando bien. Igual ya es ahora. Entonces, el lunes vamos a hacer un ejemplo de cómo validar cosas con esto. Por ejemplo, acá, que el usuario
tenga que ingresar sí o sí un número entero positivo, mayor que 1. ¿De acuerdo? Bien, entonces nos vemos el lunes y el foro se cierra el sábado. Se me había olvidado decirlo. Se cierra el sábado a las 11:59. ¿Sí? Gracias, Lick. Feliz tarde. ¿Cómo? Muchas gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde. Igual.